Duelo y depresión. ¿Qué es? Si hay momentos saludables, si hay momentos no saludables, si es peligroso, si no es peligroso y cuándo pedir ayuda. Vamos a estar aquí con Lidia Martín, una amiga, una colega. Voy a ver si puedo dejar aquí como pinned o como colgado de lo que vamos a estar hablando. A ver si lo encuentro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Aquí hablarme desde la sala. Aquí vamos a dejar. Y obviamente esto va a quedar guardado, no os preocupéis. Uy, no puedo dejarlo fijado. Fijar comentario. Vale. Lidia está aquí. Venus, my friend, amiga. Me encanta que estéis tantos de Latinoamérica por aquí. No sé qué horarios va. ¡Hola, Lidia! Muy buena, conexión Barcelona-Madrid. Totalmente. Mira, cada vez más, ¿eh? Tú y yo tenemos ahí que... Aunque nos Bueno, muramos de calor, tenemos ganas siempre. ya, qué guay. Sí, mira, menos mal. Nosotros estamos ahí rompiendo los mitos de que Barcelona y Madrid no se llevan bien. Mentira. Sí que nos llevamos bien. Una anécdota que mis padres los dos son de Barcelona, así que yo no me puedo llevar a Bueno, y yo tengo mis dos hermanos en Madrid, o sea, que es que al final... igual por eso. Por eso quizás ya estamos como más conectadas. Pues a ver, Lidia, preséntate un poquito para aquellos que no te conocen y yo quizás me presento un poquillo porque creo que de los dos canales se están uniendo personas. Entonces, si quieres, empieza tú. Sí, pues bueno, un placer para todos, un saludo desde donde os estáis uniendo y muy agradecida de que os unáis. Soy Lidia Martín, soy psicóloga desde hace ya 20 y algo años, eso significa que ya soy mayor, y muy contenta de la educación que Dios me ha dado. Así que, bueno, hace muchos años ya que trabajo en psicología clínica, dirijo un gabinete online desde hace unos años. Muchos años antes pues trabajaba para otros y me dedico también al mundo editorial y a crear contenidos. Así que en eso estoy metida en muchos frentes porque la profesión que nos ha tocado es una profesión apasionante y hace falta 10 vidas para sacarle todo lo que esto daría de sí. Así que hasta ahí puedo contar. Y yo aquí, yo voy a añadir cosas. Hay pocos psicólogos que yo conozco que son tan eficaces y que pueden hacer tantas cosas a la vez como esta mujer. Porque de verdad, Lidia, que es como, ella es la presidente también de lo que es el grupo de psicólogos evangélicos. Y es que aparte de todo lo que ella hace desde su gabinete y con su trabajo y tal, cada dos por tres es, Lidia, tenemos que hacer esto, no sé qué, para el grupo. Y ella, vale, tengo un hueco. Y de repente produciendo cosas y yo digo, madre mía, esta mujer, o sea, madre, esposa y tal, y saca tiempo para hacer de todo. Si pones pasión y el Señor lo bendice, pues entonces ya vamos para adelante. Queda tiempo para hacer de todo, ¿no? Alguien está diciendo que no se te escucha muy bien, Lidia. ¿Los demás la escucháis bien o solo es una persona suelta? Vamos a asegurar antes de ahí meternos. Con el móvil no sé si tengo mucho que pueda resolver, pero voy a intentar, a ver si ahora se me oye un poquito mejor. Vamos a intentarlo. Gracias por... Yo al menos te escucho un poquito mejor así. No sé qué has Vale, hecho, pero... recolocar un poquito el móvil, a ver qué tal. Si no se cae, Ya, siempre está como ahí. equilibrios. Vale, pues a mí me escucháis bien, ¿no? Espero que sí, sí. Hoy no llevo los cascos puestos, pero me los puedo poner si hace falta. Bueno, pues yo soy Cari Cleuer, para quien no me conozca. Soy psicóloga especializada en sexología y terapia de pareja. Pero aunque yo tengo la formación clínica, yo empecé en clínica infanto-juvenil, pero ya lo he dejado para otras personas como es Lidia.
Y hace poco puse en mi Instagram con quién queréis que hable y de qué temas. Y pidiste, o sea, algunas personas ya pidieron específicamente que habláramos porque tú y yo ya habíamos hecho alguna cosa antes, pero pedían por temas de duelo y depresión. Que yo dije, no sé de dónde sale eso porque mi canal no tiene nada que ver con ese tema, aunque el duelo y la depresión afecta bastante el tema sexual y el tema de la pareja. Entonces, esto también, en algún momento, obviamente, Lidia, voy a barrer para casa y vamos a hablar de esto. Pero yo he pensado un poco, pues para que todos los que estemos, creo que una de las gran incógnitas es que hoy en día la palabra depresión se utiliza muchísimo, ¿no? Ay, es que estoy deprimida, ay, es que tal, no sé qué, y se utiliza de forma muy coloquial y los psicólogos es como, no, no utilices la palabra así, por favor, que la depresión es una cosa bastante seria. Entonces, yo creo que para empezar, ¿por qué no nos describes un poquito qué es la depresión para nosotros, ¿no? Para los psicólogos. Sí, esto es una de las cosas que tenemos que romper hoy, ¿vale? O sea, de hoy en adelante ya por lo menos los que nos escuchen, a partir de ahora en lo sucesivo, en los próximos días, queremos cambiar ese concepto y romper el mito, porque es verdad que hay mucho de lenguaje coloquial que está bien en un sentido que la psicología está claro que interesa, la gente se ha lanzado en la calle a empezar a hablar de estas cosas, a investigar más. Lo que pasa es que los focos de investigación no están siendo los mejores. Quiero decir, mucha gente se nutre de estas cosas en redes sociales, mucho libro de autoayuda, pero a veces no se nos pregunta mucho a los psicólogos qué significa esto. Entonces, creo que hay que empezar por ahí, efectivamente. Felicidades por esta propuesta de barrer para tu casa en ese sentido, porque me atrevo además a decir que una sexualidad mal llevada puede terminar en depresiones, que una relación de pareja mal llevada puede terminar muchas veces en depresiones. Entonces son temas que están íntimamente ligados y no me pareció ninguna extravagancia el hacer este live precisamente por eso, porque es un camino de ida y vuelta. Dicho esto, me meto en qué es una depresión. Va. Bueno, voy a diferenciar tres cosas súper importantes, ¿vale? Una cosa es una tristeza o un bajo estado de ánimo, ¿vale? Algo que no tiene por qué ser clínico, algo que, por cierto, todos deberíamos experimentar y que experimentamos en momentos de la vida, y si no lo experimentamos es que nos falta un punto. O sea, debo decir que es un signo de normalidad estar tristes en determinados momentos cuando toca, incluso si me apuras, hasta estar muy tristes. Me atrevo a decir que hay momentos incluso en los que uno puede estar tan triste, sin haber llegado a una depresión, que hasta se te pase por la cabeza aquello de, pues no sé ni para qué estoy aquí. O sea, no es que estás planificando tu muerte, pero un estado de tristeza per se puede ser tan intenso en un momento dado que aunque te dure 2 días y no dé ni para diagnosticar un episodio depresivo, puedes llegar incluso a ese punto, ¿vale? Entonces, una cosa es la tristeza con todo lo profunda que pueda ser por las razones que sea. Luego otra cosa distinta es lo que llamamos depresión, que puede ser un episodio depresivo o cuando ya hay varios episodios un trastorno depresivo. Y debo decir, para poder hablar de depresión tienen que pasar muchas más cosas aparte de estar. Que por favor dejemos de llamar depresión a estar triste, porque estar triste es normal, estar deprimido no. Ya no por ahí, ¿vale? Entonces, una tendencia a la tristeza no significa estar necesariamente deprimido. Exacto. Tiene un poco lo que yo llamo su emoción comodín, ¿no? Yo soy poco de deprimirme, entre comillas, soy poco de entristecerme porque soy más de enfadarme. A lo mejor yo soy de dar el golpe encima de la mesa y tirar el boli, y otra gente pues se echa en la cama y no se levanta hasta el día siguiente. Tenemos emociones comodín, la primera emoción de la que digamos, pero eso no significa estar deprimido. De hecho, la tristeza es solo es uno de los posibles síntomas que puede aparecer en una depresión. De hecho, por ejemplo, la gente no lo suele saber, pero la apatía es tan síntoma depresivo de peso como puede ser con la tristeza, y simplemente la tristeza... Explícanos un segundo lo que es la apatía para aquellos que no dominan la tecnología. Apatía tiene que ver sobre todo con la poca gana de hacer nada, para que nos entendamos. Es aquello de cero motivación para moverme, para implicarme en cosas. Ya no tengo ni siquiera la capacidad de disfrutar lo que normalmente me gusta. Entonces, ir tendiendo casi progresivamente hacia una especie de resignación, de dejarme morir, de abandonarme, una especie de indolencia frente a la vida que te da todo un poco igual. Es aquello de me convierto un poco en la chica tobogán, ¿no? Como que me resbala todo. Eso sería apatía. Entonces, persona que está triste o que está apática, si además durante un periodo de tiempo
2 semanas para que podamos hablar de episodio o ya recurrente para que hablemos de trastorno, se está en eso y además se cumplen otros 5 o 7 criterios más, entonces podemos empezar a hablar de depresión. Cuidado. Pero es que, dicho de una manera básica, tienen que pasar muchas cosas a la vez para que se pueda hablar de depresión. Entonces, tristeza es una cosa, depresión es otra. A veces también se puede manifestar por irascibilidad. Sobre todo en niños y adolescentes pasa más así. Los niños no tienen la capacidad de los adultos, ¿no? Digamos, para manejar y expresar sus emociones, y entonces lo expresan más de esa manera de que el niño está molesto con todo, todo le viene mal, si le toses le viene mal, si le tocas le viene mal, todo le viene mal. Y algunas personas, ahora que nos estamos infantilizando tanto como sociedad en los últimos años, tendemos cada vez más a mostrar ese cuadro de bajo estado de ánimo que puede ser depresivo, también en irritabilidad. Ahora, tercer, que se parece a una depresión, pero no es una depresión, un proceso de duelo. Un proceso de duelo es la reacción normal ante una situación que no es tan normal necesariamente. Hay una pérdida, se nos cambia el concepto de normalidad, nos sienta como un tiro en la barriga, nos genera dolor y eso hay que elaborar. ¿Qué pasa? Que como se parece sintomatológicamente a una depresión, la gente le tiene un miedo a los duelos, aparte de que el duelo duele, vamos, por psicología, las dos palabras están relacionadas. Pero claro, ¿qué pasa? Que no diferenciamos muchas veces lo uno de lo otro. Ahora lo abordaremos con más amplitud, pero básicamente sí que quiero que puedan quedar esas 3 ideas como muy claras, ¿no? Tristeza es una cosa, depresión es otra, duelo es otra diferente, que se parece en su aspecto a una depresión, pero los motivos, las razones y el desarrollo y la manera en la que se gestiona es bastante distinta en un caso y en otro. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque creo que esto de experimentar tristeza profunda, hay una parte muy saludable de eso. Me viene muy a la mente la película esta, en inglés es Inside Out, no, ahora no me acuerdo cómo se llama en español, pero seguro que es al revés. Del revés. Del revés. Digo, porque justamente muestran esto muy claro, ¿no? Que es que a veces experimentamos tristeza y le tenemos tanto miedo a la tristeza que al final a veces toxificamos o nos volvemos a cosas que no tocan, cuando la tristeza es una parte muy importante del desarrollo y una emoción. Entonces, muchas gracias primero para ayudar con esto, porque muchos preguntaban, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿No? O sea, ¿hasta cuándo tengo que llorar? Cosas. La tristeza está bien, hasta una tristeza profunda, es saludable, es buena. La depresión, como decías, requiere muchos puntos, muchas cosas, y no solo tristeza. O sea, puede ser que haya tristeza como apatía, como esa palabra para una americana guiri española. Irritabilidad, irascibilidad, efectivamente. Sí. Ay, Cosas que hacer una lista intensiva, pero mira, lo suelo explicar de la siguiente forma. Cuando una persona está deprimida es como que todo su sistema nervioso, lo que el sistema nervioso controla, está por debajo de la media. Eso significa que menos concentración, menos memoria, menos atención, menos capacidad de percibir las cosas. Se tarda más en frenar cuando hay un obstáculo en la carretera. Disminuye. Por ejemplo, entonces hay un montón de cosas que normalmente manejaríamos bien y que cuando estamos en procesos semidepresivos empieza a bajar la capacidad. Es como una especie de merma general del sistema nervioso. Por eso se dice que estamos deprimidos, estamos bajos en cuanto a operatividad. Mira, fíjate que hasta la palabra en sí, ¿no? Ya nos está describiendo un poco el estado. Y yo antes de que sigamos, porque esto me pareció, cuando yo estudié psicología hace tropecientos mil años ya, porque entre tú y yo, que más o menos somos de la quinta parecida, que ya hace muchos años que estudiamos, para mí una cosa increíble cuando yo descubrí de la depresión es que existe como una especie de muerte cerebral cuando tú estás en un proceso real, cuando estás diagnosticado de depresión, y es que nuestra mente deja de tener ciertas capacidades, ¿no? Empieza a ver. Y esto yo creo que es importante solo por el hecho de decir que a veces nos tomamos muy a la ligera, y a veces más en la iglesia, de que alguien está deprimido y es como, bueno, pues sonríe más, o pásalo bien, o disfruta. Entonces, no sé si, de nuevo, muy resumido, porque queremos tocar muchos temas,
pero solo para ayudarnos a tener ese punto de compasión para la persona que realmente tiene un diagnóstico o está pasando por un proceso. ¿Cómo podemos como tener ese punto de compasión o entendimiento? Sí. Yo creo que la iglesia tiene que ser un espacio de gracia, no es que lo creo yo, es que creo que es bíblico. Tiene que ser un espacio en el que nos sostenemos unos a otros, nos cuidamos unos a otros y no vamos a meternos el dedo en el ojo y remover unos a otros. Entonces eso parte, en este caso, también de la base de que cuando nos da por sacar la típica respuesta tipo trivial bíblico y en plan, bueno, es que hermano, tienes que tener el gozo del Señor, hermano, tú ya vives en victoria, hermano, pues conténtate, alégrate. A mí me hace mucha gracia porque, claro, pareciera, debe ser que es que tenemos Biblias distintas. O sea, yo veo a Moisés en un momento roto queriendo morirse, a Elías morirse, a Jonás queriendo morirse, a Jeremías queriendo morirse. Creo yo que ninguno de nosotros tendríamos la cara dura de expresar que son hombres pues que no, en fin, que no estuvieron a la altura de fe, porque ya me gustaría a mí saber cómo hubiéramos reaccionado nosotros con el 10% de lo que vivieron ellos, sin embargo, ver cómo el Señor trata con ellos en esa dulzura, en esa compasión, en ese... ¿por qué estás aquí?, le pregunta a Elías, ¿no? Y le habla desde ese silbido apacible, no le habla ni desde el fuego, ni desde el terremoto, ni desde el viento, no, le habla desde un silbido apacible en el que hay un diálogo, hay una provisión para él. Y, por cierto, es que confundimos también, ya no es que nos pasa solo que confundimos depresión y duelo, es que confundimos estar con contentamiento. Contentamiento no significa estar contento y feliz todo el tiempo, significa estar contentado, que es distinto, es lo más cercano a la aceptación de la que hablamos en psicología. Y vamos a ver, yo veo a Pablo, por ejemplo, escribiendo sus escritos, valga la repetición, escribiendo las cartas que escribe desde la cárcel, por ejemplo, Filipenses y otras, en las que él está contentado con su situación, está trabajado, digamos, en aprender a vivir desde la escasez y desde la abundancia, pero cuidado, agradeciendo mucho a los creyentes que gracias a lo que sabe de ellos, a la manera en la que le sostienen, pues su ánimo también no se desploma, es sostenido porque el Señor hace provisión para él en ese momento a través de esas personas y de todos esos gestos de sus colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, la rabia que a mí me da de estas cosas es que qué fácil resulta hablar, ¿no? O sea, qué fácil resulta lanzar un juicio. Además, bueno, pues cuánta tralla se ha metido también en la Iglesia respecto a cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces parece que es que si tienes el amor del Señor, pues ya, en fin, vas a vivir persistente, ¿no? Que en el mundo vamos a tener aflicción y que aquí nos duelen las piernas. Y las piernas y la cabeza y la mente forman parte del mismo cuerpo y está caído también. Nuestro cerebrito también está caído. Entonces, vivimos y sufrimos y reaccionamos ante el mal del mundo, ante el sufrimiento que otros provocan en nosotros, ante el sufrimiento de nuestras propias decisiones, por supuesto, a veces, pero no siempre es así. Ya. Qué bueno y gracias, Lidia, porque creo que esto es algo que a veces como psicólogas cristianas psicólogas, a mí me da igual cómo estén las palabras, ¿no? Tenemos esta lucha de ayudar a la Iglesia a entender lo que es como la enfermedad mental o la salud mental. Y hasta aquí están preguntando en el chat y me parece un buen momento para esta pregunta. Vale, y entonces, como cristianos o como amigos, ¿no? Porque aquí quizás hay gente que no es cristiana, ¿cómo debemos afrontar o hacer frente o acercarnos a una persona, de nuevo, que no está diciendo, ay, es que estoy deprimida? Porque eso ya hemos dicho, fuera. Pero esta persona que tiene una depresión diagnosticada, que está en un proceso, ¿cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos amar bien a esa persona? Hay una parte que es súper importante y creo que está en desuso en el último tiempo, especialmente porque como vamos a tanta velocidad, hemos perdido el arte del saber estar, ¿no? Del acompañar en términos de estar cerca de una manera respetuosa también. Esa persona lo que necesita es saber que hay gente alrededor, que hay gente que de alguna manera pone oído a lo que le está sucediendo. Esa persona puede expresarse, esa persona, si quiere estar callada, puede estar callada y tú no necesitas que hable para justificar que estés allí, sino que el estar allí está plenamente justificado porque esa persona está sufriendo. Esa persona necesita saber que no camina sola. Y de hecho, una de las grandes razones por las que la depresión se ha expandido como una verdadera pandemia en las últimas décadas en la parte más noroccidental de este mundo es también en otras zonas, ¿no? Pero quizá más en este lado, en estas latitudes nuestras, es precisamente por esto, ¿no? Pues porque nos sentimos tremendamente solos porque estamos muy solos. Entonces,
Esto es un tema que a mí me parece vital. Países cada vez están generando más ministerios de la soledad. Empezó Gran Bretaña hace un tiempo generando un ministerio de la soledad, ministerio a nivel de política, ¿no? O sea, en el gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues un ministerio de asuntos relacionados con la soledad, precisamente, ¿no? Entonces, estar siendo respetuosos, como digo. Si la persona está teniendo dificultades para elaborar su tristeza, ahí es donde nosotros también podemos un poquito escuchar y en la medida de lo posible, sin meternos en terreno profesional, lógicamente, que es terreno para eso, para el profesional, pero sí al menos hacer buenas preguntas. Es una buena manera de hacer reflexionar también a la persona que está viviendo su propio proceso, que a veces está demasiado atabalada, digamos, en su propia oscuridad, en sus propios silencios. Permitir que pueda expresar de alguna manera en voz alta lo que le está sucediendo es muy bueno y esto se hace a base de buenas preguntas, ¿no? Cuéntame más. Cuéntame de dónde piensas que viene esto, porque además debo decir una cosa, y esto es súper importante. Las emociones negativas que vivimos, entre ellas la tristeza, tienen una función, están puestas ahí por alguien que nos ha diseñado con un nivel de en fin, extrema precisión y no ha hecho nada que sobre. Las tristezas que vivimos en muchas ocasiones son la reacción a algo que hay fuera que necesita un cambio en lo que necesitamos investigar o necesitamos hacer alguna clase de modificación. No siempre podemos modificar la circunstancia, pero sí podemos transformar la manera en la que manejamos esa circunstancia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene una tristeza que nos hace una llamada de atención para hacer un cambio en una circunstancia o cambiar nosotros respecto a ella y desatendemos esa llamada de atención y lo único que nos importa es estar contentos y venga, me distraigo y no me quiero quedar solo y no quiero hablar de nada de esto porque me remueve y no sé qué, voy como tirando para adelante salvando los muebles. Llega un momento que, a ver, la primera vez que viene la tristeza te dice, oye, por cierto, ¿no sería bueno que hicieras un cambio en esta cosa? No le hacemos caso. La segunda vez, oye, mira, que llegué hace unos días, te dije que a lo mejor podía ser bueno hacer un pequeño cambio, pero veo que me estás ignorando. Nosotros seguimos para adelante a piñón fijo. Tercera vez, ya te lo dice con un poquito más de tono. La cuarta, te echa la puerta abajo como elefante en una cacharrería. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo desatendiendo las señales. ¿Por qué? Porque la gente ahora vive depresión, o estados depresivos, mejor dicho, o vive miedos. ¿Y qué es lo que se hace? Nos ponemos el piñón fijo, como digo, para ir para adelante, para adelante, para adelante con el burro, ande o no ande, y directamente, en vez de remangarnos, ser valientes, afrontar los asuntos, elaborarlos y trabajarlos, que es así como se enfrenta el duelo y es así como se enfrenta una depresión, trabajando las emociones. No, las ignoramos porque aquí lo importante es ser muy felices todo el tiempo. Y perdóname, estamos haciendo unos desgraciados. Y aquí, o sea, de nuevo, yo voy a barrer para casa porque es lo que hay. Porque estos a veces yo hablo de la pornografía y estas cosas acaban siendo píldoras mágicas de me siento triste, me siento solo, me siento mal, no sé gestionar estas emociones, entonces me vuelco a algo como la pornografía, como la masturbación solitaria, como este tipo de cosas que provocan químicamente un subidón, porque Eso. químicamente es real, provocan un subidón. Sí, sí. Y así es como tiramos adelante. Como otro puede utilizar a veces el alcohol o el tabaco, el comer demasiado o otras conductas que son un poco chunguetes. Pero dices, es que al final es una pastilla mágica, es una tirita, pero que no funciona, porque no estás aprendiendo a lo que tú dices, a remangarte y a gestionar esas emociones que están ahí por algo. Eso si es. tú te sientes triste es por algo. De evitación son mecanismos de defensa que utilizamos y yo aquí voy a dar dos consignas que creo que son importantes. Creo que cuando algo nos preocupa o algo nos entristece, esa preocupación o esa tristeza nos tiene que durar el tiempo justito como para empezar a trabajar en ello. Pasamos de preocupación a ocupación lo antes posible, empezamos a hacer lo que hay que hacer y eso sí, cuando ya hemos hecho lo que hoy toca hacer, todo lo vamos a abordar hoy porque no nos va a dar tiempo ni conviene, pero lo que podamos hacer hoy, ya vas y te distraes. Y entonces ya si quieres te vas a Netflix o te haces un puzzle de Lego como estuve yo haciendo ayer por la tarde, que me encantan los Legos esos pequeñitos. Ayer me el Taj Mahal y estoy más contenta. Bueno, total, uno se distrae cuando ya es, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es
que la gente o se absorbe en preocupación y no se ocupa porque le da mucho miedo remangarse y ponerse a mirar las cosas de frente, o directamente se salta de la preocupación a la distracción, pero termina no abordando el asunto. Entonces, todo distracción, sigue sin resolverse el tema, se va haciendo cada vez más grande y aquello ya, lo que al principio era un pedacito de algo que se podía manejar, ahora se hace un pedrusco inamovible. Entonces, esa es una primera herramienta que quiero dejar encima de la mesa. Pasar de preocupación a ocupación lo antes posible y en cuanto se puede, pues ya nos distraemos y ya seguiremos ocupándonos mañana, pero nada de volver otra vez a la preocupación y a esa tristeza absorbente. Segunda herramienta. Esta la desarrollo más en mi libro Psicología del Cambio, ¿vale? Pero voy a darla así un poco en plan píldora para que se pueda entender. Me aplica tanto a la gestión del duelo como a la gestión de la depresión o cualquier otra emoción negativa. Es lo que yo llamo elaboración en 5 columnas. Esas 5 columnas son columnas que nos van a ayudar, por una parte, a reconocer, enfrentar de alguna manera cuáles son los hechos y qué sentimientos me producen estos hechos, porque la mayoría de depresiones son reactivas y desde luego los duelos son reactivos a una pérdida, entonces aplica... Explícanos de nuevo, reactivo, para todas aquellas personas que no entienden. Ha pasado algo y entonces yo respondo ante eso. No es una depresión que viene de la nada, no es que tengo una tara química para que nos entendamos, ¿no? Es como, yo qué sé, pues algo que me viene genéticamente y que ¡buah!, ya me condiciona. No, no, es que ha pasado algo fuera y nuestras emociones están diseñadas para reaccionar ante eso. Por eso hablamos de algo reactivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago digamos, desde este ejercicio? Primera columna, ¿cuáles son los hechos? Es decir, ¿qué podría grabar una cámara de vídeo para que nos entendamos? Pues mira, yo tenía un trabajo y ahora ya no lo tengo. Y llevo 5 años exprimiéndome en ese trabajo y nunca se me ha valorado y mi jefe me ha estado tratando mal. Esos son los hechos. Lo podría haber grabado en una cámara de vídeo. Pues vamos a reconocerlo. Que no sea un tabú, en primer lugar. En segundo lugar, desde esa primera columna me puedo llevar una flechita desde cada una de esas cosas a la segunda columna en la que voy a hablar de sentimientos. No lo puede captar la cámara de vídeo porque es subjetivo, pero sí que podría captar nuestros gestos de que algo se está cociendo dentro. O sea, que las emociones son reales totalmente. Oye, pues he estado en este trabajo, no se me ha reconocido y me he sentido así, o mi jefe me ha tratado de esta forma y yo me he sentido así, o ahora ya no estoy en ese trabajo y siento tal o cual cosa. Hechos y sentimientos. Ya por lo pronto, fíjate qué ejercicio, porque ya me estoy teniendo que poner delante de la realidad sin paños calientes, sin ponerme, digamos, una venda en los ojos para no ver. Estoy ya ocupando. Identificar las emociones, que para muchos de nosotros a veces, ¿cómo estás? ¿No? Parar suficiente para hacer una autoobservación de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo estoy? No. Y además yo voy a animar a hacerlo con boli y papel, ¿eh? O sea, fíjate, antes decíamos preocupación. Fíjate, la preocupación no usa boli y papel, la preocupación está centrifugando. En el momento que tú coges el boli y el papel ya estás ocupándote. Fíjate qué fácil. Fíjate qué fácil. Y empiezas a dibujar en ese papel o a volcar en palabras algo que además te obliga a ordenar lo que estás sintiendo. Así que esas 2 columnas primeras, hechos y sentimientos, fundamental. Tercera y cuarta, aciertos y errores. Fíjate qué fácil y qué difícil a la vez, ¿no? Reconocer en este tiempo, oye, es verdad que he hecho lo posible mi trabajo, he procurado en la medida de lo posible enfrentar las situaciones. Mi error ha sido tener solo un plan A, pensar que voy a estar en este trabajo toda la vida y no prepararme para la posibilidad, por ejemplo, de que podía terminarse o investigar un poquito más o hacer lo que sea. Aciertos y errores. Con esas 4 columnas, que si te das cuenta todas tienen que ver con pasado, yo elaboro una 5ª columna, que es la que más me interesa. Una vez hecha esa columna ya puedo cerrar las otras 4 y no necesito estar rebozándome sobre ellas más tiempo, ¿vale? Entonces, en el duelo trabajamos muy bien esas 4 columnas para llegar a una 5ª, que es la columna de conclusiones. Es decir, ¿cómo va a marcar esto que he vivido mi presente y mi futuro? ¿Qué decisiones tomo al respecto de estos hechos y de estos sentimientos? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Y qué voy a hacer con los aciertos y errores? O sea, cuando yo hablo de trabajar el duelo, de verdad que no hablo de nada extravagante, hablo de algo tan práctico como esto. Lo tengo más desarrollado, como digo, en el libro, ¿vale? Ahí sí que hablo de estrés, ansiedad, depresión. En Psicología del Cambio se desarrolla todo esto y esa herramienta específica en 5 columnas, ahí la desarrollo más. Pero esta es la idea, o sea, no hay mucha más historia. Me tengo que poner delante del asunto para trabajarlo. Si tú no trabajas tu duelo, puedes tirarte 18 años dándole vueltas en modo preocupación al asunto. Pero
que lo superes si no lo estamos abordando. Ya. Ese es el tema. Totalmente. Me encanta. Has hablado, voy a aprovechar ahora que estamos un poco a la mitad del live. Nos has hablado de dos, bueno, de un libro, pero yo sé que tienes dos que están como muy relacionados con este tema. Aprovechamos que estamos al medio. ¿Nos puedes explicar un poquito estos dos libros que tú tienes? ¿Cómo se pueden conseguir? Porque sé que siempre me estáis pidiendo recursos, pues aquí tenemos, ¿no? El más reciente es este que menciono, Psicología del Cambio. No habla solo de depresión, pero habla de que la depresión es una de las reacciones más comunes que vivimos ante el cambio. Y como es un libro que se ha escrito no sobre la pandemia, pero sí desde la pandemia, es el más reciente y es el que quizá puede resonar más en cuanto a algunas cosas, puede ser muy útil en cuanto a su practicidad y da igual el tipo de cambio que la persona esté abordando, le va a servir. Es el típico libro que te sirve de manual muchas veces a lo largo de la vida para volver una y otra vez, repasar cosas de lápiz y papel. Así que ese es súper interesante. Lo más fácil de saber de él es entrar en mi página web, en lidiamartin.com, y nada más entrar aparece un pequeño cartelito con el nombre de Psicología del Cambio, ahí se puede pinchar, y en la sección de publicaciones se accede a todos mis libros. Ahora, el otro del que tú me hablas es este, no sé si se leerá, Cicatrices en nuestras familias, vida después de la muerte de un hijo. Este es específico sobre el duelo. Y este libro además tiene una historia interesante, cuento la anécdota simplemente, es de Publicaciones Andamio, la manera más fácil de acceder a él es entrar en la página de publicacionesandamio.com, se pone mi nombre en el buscador y aparecen todas las publicaciones que tengo con ellos, que son varias. Este libro particularmente habla del duelo desde la psicología y desde la fe. Y son historia de 15 familias que relatan su testimonio, es decir, cada capítulo tiene un testimonio de una familia que ha perdido, en la mayoría de los casos, un hijo, que es el duelo posiblemente más difícil al que nos enfrentamos. Además, no solamente esto, sino que yo doy respuesta de alguna manera a los planteamientos o a lo que esas personas expresan en sus testimonios desde el punto de vista de lo que la psicología dice acerca del duelo, pero también lo que la Biblia nos dice acerca de la elaboración de los episodios y de las circunstancias que nos toca vivir en la vida, ¿no? Entonces, ambos están escritos desde principios de fe. Quizá el que más ciertamente habla de fe es este segundo, pues porque está escrito por parte de personas cristianas que muy abiertamente en sus testimonios expresan cuál ha sido su vivencia en Dios también en medio de la pérdida de sus hijos. En el otro de Psicología del Cambio, pues bueno, los que me conocen ya saben que yo no me oculto y que soy amplia y muy abierta en cuanto a abiertamente mi fe evangélica y cristiana, pero está dirigido a un público más amplio y no solamente a personas que han perdido a sus hijos, claro. Qué bueno. Pues muchas gracias por eso. Ahora ese spot publicitario. Volvemos un poco a... Hay por aquí gente preguntando, ¿no? Porque hemos separado ya la tristeza profunda de la depresión y del duelo. Háblanos un poquito, antes de que ya nos enfoquemos un poquito más en el duelo, si alguien sospecha que tiene una depresión, si alguien ve que tiene una falta de motivación, ¿cómo pueden o dónde deben acudir para recibir ayuda? O si tú sospechas de alguien que tú lo estás viendo, que es que está como cada vez bajando más, ¿cómo podemos hacer eso, no? Porque a veces es muy delicado. Voy a un psicólogo, le cuento al pastor, los pastores deben derivar a los psicólogos. O sea, ¿cómo debería funcionar todo esto? Si uno está teniendo acumulación de síntomas, ya sea tristeza, apatía, irritabilidad, y podríamos añadir otros, por ejemplo, falta de concentración, alteraciones en el apetito o el peso, alteraciones en el sueño, sensación de inutilidad y culpa fuera de lugar, fatiga y agotamiento, cansancio por demás, pensamientos de muerte, por supuesto, pero sobre todo es esta cosa de que uno nota que esto le está interfiriendo la vida. Ese es probablemente el criterio más claro para pedir ayuda. Que la persona pida ayuda pastoral a mí me parece bien. O sea, por supuesto que eso va a afectar también ámbitos espirituales y posiblemente esa persona necesita hablarlo con el pastor a lo mejor en primera instancia porque nota que su vida de fe, por ejemplo, está viéndose afectada por ese estado. Pero creo que lo ideal es cuando un pastor ve que este es un asunto de salud mental que claramente excede su formación, creo que el Señor ha repartido dones muy diversos
y creo que es de sabios también cuando vemos, y lo digo desde la psicología también, si a mí me llega una persona que me plantea un tema espiritual que no es mi asunto, obviamente lo que yo tengo que hacer es derivar a la pastoral de la Iglesia, nada más faltaba. O sea que esto es un camino bidireccional, ¿no? Pero creo que es muy bueno identificar cuáles son los límites de nuestra formación y de nuestra actividad y en ese sentido funcionar como equipo. Yo una de las cosas que agradezco mucho al Señor es que llevo muchos años colaborando con gente, con pastores que han entendido esto, que no ven una amenaza en que un psicólogo que es creyente o un creyente que es psicólogo, llámale como quieras, o cristiano, psicólogo cristiano, como tú decías antes, que entiende el valor de la pastoral, que no se busca un intrusismo. Aquí ninguno de nosotros y nadie en el grupo de psicólogos evangélicos está intentando que la psicología usurpe el papel de la palabra ni el papel de la pastoral. O sea, perdóname, eso son idioteces de gente que no se ama en preguntarnos, te lo digo así de claro. Entonces, no se nos conoce precisamente por eso al grupo de psicólogos evangélicos de este país, por ejemplo. Ya en otros sitios lo desconozco, pero lo que puedo hablar de parte del grupo, que tú conoces bien además, vamos, si hay algo en el grupo es un amor por la palabra y entonces se trata de hacer equipo, ¿no? Lo pastoral aborda lo pastoral, que nosotros no tenemos por qué intervenir, por supuesto, y pues los psicólogos abordamos la parte psicológica, los psiquiatras abordan la parte psiquiátrica, porque además lo que mejor funciona en las personas, que somos multidimensionales, es la multidisciplinaridad, es decir, que diferentes profesionales de diferentes ámbitos estén abordando el mismo problema. Así que... Mira, aquí aprovecho para decir, si hay psiquiatras cristianos por ahí, sobre todo en España, por favor, contáctanos. Sí. Porque nos conocemos y existe una necesidad real. Nosotros necesitamos colaborar con psiquiatras cristianos. Conocemos a uno, sobre todo, que es con quien estamos trabajando mucho, con Pablo Martínez, pero si conoces de psiquiatras cristianos en España, sobre todo, que es lo que, por favor, contacta con nosotros, queremos conocerte. A ver, tenemos otros y hemos tenido otros, está Anabel Álvarez, Raúl García, que se jubiló hace poco, pero claro, se nos van jubilando algunos y Pablo el pobre va a reventar un día, o sea que está el pobre sobresaturadísimo desde hace muchísimo tiempo. Hay que cuidar a Pablo y que el Señor nos lo deje muchos años. Sí. Entonces, quiero decir, ojalá surjan más personas efectivamente con las que poder hacer esa colaboración porque es vital. Sí. Y qué bueno lo que estás diciendo y aquí aprovechamos. No vayas a Google a ver o a hacer un test de internet para ver, a ver si estoy deprimido, porque no funciona. Pero justo ahí está, ¿no? Estos profesionales que te pueden ayudar, porque muchas veces puedes pensar que estás deprimido y en verdad solo necesitas una sesión de procesar y darte cuenta que no, que es una tristeza normal, o pasa muchas veces con el duelo, ¿no? Que alguien está en un proceso de duelo y ya está, me estoy deprimiendo, y simplemente el hecho de pensar y asumir que te estás deprimiendo te puede llevar a un proceso de depresión, cuando en verdad lo que tienes que hacer es aceptar que estás en un duelo. Sí, hay una clave en esto de la depresión, porque suelo decir, pues a ver, el estrés es muy parecido a desbordamiento, la ansiedad, a incertidumbre. En el caso de la depresión es sentirte indefenso, sentirte impotente. Cuando tú ya dices tiro la toalla, no sé qué más hacer, lo he probado todo, me abandono, esas palabras, me abandono, te tienen que pegar un campanazo que tienes que salir directo corriendo a buscar ayuda. O sea, las personas no podemos permitirnos el lujo de abandonarnos. Ni creo que sea bíblico, honestamente, abandonarse. Entonces, eso no es aceptación. Aceptación tiene que ver con otras cosas y hay todo un trabajo del espíritu en nuestra vida, en ese proceso de aceptación, que no es me abandono, me dejo ahí en un rincón hasta que, bueno, un día abra los ojos y el Señor me haya cambiado la circunstancia. Es que muchas veces el Señor no nos va a cambiar la circunstancia, es que no es lo que nos ha prometido. Lo que nos ha prometido es acompañarnos en el desierto y abrir ríos en la soledad y todas estas cosas, pero nunca nos ha dicho que vaya a desaparecer el desierto, ni que vaya a desaparecer el río, ni que vaya a desaparecer. Al contrario, las montañas están ahí, los obstáculos están ahí y Él lo que nos promete es que Él se hace presente, que Él está. Entonces, sí que es verdad que a veces algunos cuadros se nos hacen ya tremendamente depresivos porque, como decía antes, ignoramos por mucho tiempo las señales, las banderas rojas, ignoramos también el hecho de que el Señor está ahí presente y disponible para hacerse palpable en nuestra ecuación, pero queremos manejarlo nosotros solos. Yo sé que mi pecado es la autosuficiencia, pero sospecho que no soy la única. Entonces,
en estas situaciones es tremendamente clave eso, ¿no? Y a veces antes nos rendimos a la realidad de que es decir, mira, señor, yo no puedo, yo estoy impotente, pero tú no. Yo no estoy preparada, pero tú siempre estás 100% listo. Entonces, me agarro a ti con uñas y dientes y eso, desde luego, no es una humillación. Es algo en lo que el Señor se deleita, en que podamos acudir a Él como Padre que es y como quien nos rescata. Hay una declaración abierta de reconocimiento hacia Él, de que Él nos rescata en eso. Me encanta esto que estás diciendo y hasta lo que has dicho, esto de la autosuficiencia. Creo que tanto tú como yo somos muy fans de la comunidad, ¿no? Y de que esta vida no la puedes llevar tú solo, aunque nuestra sociedad está como muy enfocado en tú, yo, individualismo al extremo, de que nosotros nos necesitamos una a otra y luego, obviamente, nosotros creemos que necesitamos a Dios, ¿no? Para poder sobrevivir en esto. Y en este caso, me gusta mucho esta descripción como muy sencilla. Si tú estás llegando al punto de me abandono, corre, ¿no? Esa es como bandera roja, corre, busca un profesional. Aprovechando esto, cuéntanos un poquito sobre el duelo, porque tanto tú como yo hemos ido diciendo esto de que hay un duelo sano y hay un duelo dañino. De nuevo esto, ¿no? Decir, vale, otra vez, ¿cómo sabemos un poquito dónde estoy pasando un proceso de duelo, qué es necesario, qué es importante? Porque justamente si pasas una pérdida fuerte y no pasas un duelo, también está mal, ¿no? O sea, porque... Cuéntanos un poco sobre esto. Una pérdida importante. El duelo y la intensidad del duelo también marca el tono del aprecio y de la relación que mantenías con ese algo o alguien que se ha perdido, ¿no? Pues a veces puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de la pareja, puede ser una pérdida de empleo, como decía antes, o la pérdida de un familiar por muerte. Pueden ser 5.000 cosas las que perdemos. Pero quiero hacer énfasis en esto que acabas de decir, porque, mira, me acuerdo hace años una anécdota. Me llamó alguien bastante preocupada, familiar de una chica de 17 años, que me decía, mira, te quiero mandar a mi sobrina porque me preocupa mucho que se ha muerto su madre y no la vemos llorar. Y entonces, claro, a mí me dice esto y lógicamente le digo, sí, mándamela para acá porque, hombre, ya ha pasado un mes, mes y pico y es raro que no haya tenido ninguna reacción de este tipo. No siempre se tiene inmediatamente, a veces está un poquito dilatado en el tiempo. Primero hay un poco de shock, luego hay un tiempo más largo de afrontamiento y hasta que eso se recompone puede pasar entre 6 meses y un año, más año que 6 meses, debo decir, ¿vale? Pero claro, me mandan a esta chica. Cuando yo me pongo a entrevistarla, me doy cuenta de un detalle fundamental y es que ella misma me dice, bueno, a ver, yo soy consciente de que se ha muerto mi madre, pero es que a mí no me ha criado mi madre. Yo a mi madre la he visto 4 veces en mi vida, quien me ha criado es mi tía, a mí se me muere mi tía hace un mes y yo me muero. Pero se me ha muerto mi madre y es verdad que madre no hay más que una, como dice el refrán o la frase, pero realmente, claro, ¿cuán significativa es la presencia o ausencia de esa persona o de eso que se ha perdido en la vida de la persona? Claro, pues así es el duelo, ¿no? Entonces, cuando la persona o lo que se ha perdido es muy significativo y no hay duelo, ahí hay que preocuparse, porque significa una de dos, o que estás anestesiado emocionalmente, somos un poco mueble en ese caso, o algo está mal funcionando. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en cuanto a temas mentales nunca se queda ninguna factura sin pagar. Quiero decir, si tú vas a dolerse y tú no te estás doliendo en un tiempo prudente, eso en algún momento te va a venir, pero con intereses. O sea, y además, ¿cuándo va a venir con intereses? Cuando aparentemente ya no te lo esperas. Claro, a ver, vamos a pensar desde la vida real. ¿Cuándo te cobra el banco las facturas impagadas? Cuando metes la nómina. Mientras no hay nómina, no hay cobro de intereses, ¿verdad? Ni hay de nada. Ahora, en el momento que tú metes de repente dices, uy, ¿cuánto me ha durado esto? Nada, porque tenía un montón de números rojos, tenía un montón de facturas. Pasa con el estrés, pasa con la ansiedad mal gestionada, pasa con los duelos aquí también y con las tristezas no atendidas, como decíamos antes. Entonces, en un duelo creo que podemos esperar normalmente al menos 2 fases, sí o sí, y a veces hasta la tercera. ¿Cuáles son esas 2 fases que sí o sí? Tiene que haber un afrontamiento y es un afrontamiento largo en el que pueden surgir todas las emociones del mundo mundial. Y además, todas esas emociones son normales ante una situación que no es la normal. Nos estamos acomodando a una nueva situación, estamos construyendo una nueva normalidad. Aprovecho, porque esto es un concepto que no es de nuevo. Trabajando duelo llevamos muchos años hablando de nueva normalidad con la pandemia, ¿no? Entonces, en el duelo el afrontamiento sirve para generar una nueva normalidad, de manera que yo pueda llegar a un punto en que digo, esto me pasó, me dolió mucho, pero he aprendido a vivir con ello.
Eso es la nueva normalidad. Ya. ¿Cuál sería la tercera fase que no siempre se da? La del shock. Hay personas que entran muy rápido o casi inmediatamente en afrontamientos, son muy realistas, tienen los pies muy bien apoyados en el suelo, no niegan la realidad en ningún momento, no se quedan bloqueados, quizá tienen unos minutos de esto no puede estar pasando, pero no hay un bloqueo prolongado en el tiempo. La fase shock es bastante normal, le pasa a muchísima gente, pero no es bueno que dure mucho. Si dura unos poquitos días, mejor que unas semanas. Unas semanas ya nos estaríamos columpiando. Y hay que entrar cuanto antes, como digo, en afrontamiento. Esa fase dura mucho, es muy convulsa. Uno está arriba, abajo. En el proceso incluso la persona puede sentirse hasta culpable cuando empieza a remontar porque dice yo debería estar más triste de lo que estoy, no me quiero permitir reírme de algo que me ha parecido gracioso porque hay que ver, estoy en duelo, una falta de... No, forma parte... Lo explico de la siguiente manera. Imagínate un rectángulo completamente negro, que es estar horrorosamente mal. Aspiramos al rectángulo completamente blanco, que no existe ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Pero serían como los dos extremos. ¿Cómo se pasa del negro al blanco? Por un montón de códigos de barras. Los primeros códigos de barras hay mogollón de negro y se va llegando cada vez más a que haya cada vez más blanco, más presente, el negro esté menos presente, sea menos intenso, sea más espaciado entre sí, menos duradero, pero hay que pasar por todos esos códigos de barras. Bueno, pues vamos en esa dirección, pero hay que vivirlo. No hay atajos, tengo que estar dispuesto a trabajarlo. Cuanto antes empiece con las 5 columnas, posiblemente menos me dure el duelo. Mira, Y hay porque duelos... ya, claro, ya te estás llevando hacia de la preocupación a la ocupación, ¿no? Decir, vale, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde estoy teniendo éxito en esto? Y hacia dónde estoy mirando? Que es lo que decíamos, de no quedarte anclado en el pasado. Que a mí me Eso gusta es. hablar también del duelo, que esto no sé si hasta lo escuché de ti, que el duelo es como un túnel, ¿no? Y el problema es quedarte en el túnel, es dejar de moverte. Sí, sí, porque Sino pensamos que es que... que para siempre. Y a ver, no, por definición un túnel tiene un comienzo y tiene un final. No es un agujero negro, no es algo que te absorbe, no te escupe en ningún momento. Lo que pasa es que el túnel hay que andarlo, hay que caminarlo, hay que avanzarlo y tenemos que asimilar que muchas de las leyes que funcionan en el plano físico y esto que entendemos tan bien en el plano de lo práctico, de lo que es un túnel, que uno entra con el coche y sale por el otro lado, pero tiene... Llevémonoslo al plano de lo psicológico que funciona por leyes muy simples y muy sencillas también. Y oye, esto es fantástico, ¿no? Fíjate que lo que estamos haciendo aquí tú y yo es prevenir. A mí me encantaría que hubiera mucho más conocimiento de estas cosas y de verdad, no por libro de autoayuda, no por post de Instagram, aunque usamos las redes sociales y tienen su valor y tienen su papel, ¿no? Pero creo que necesitamos formarnos como comunidad de personas, formarnos en que ya que usamos la psicología como un lenguaje de nuestro tiempo, seamos lo más rigurosos posible y nos estemos nutriendo de personas que saben realmente de psicología científica. Y luego dentro del mundo cristiano que empecemos a conectar, ¿no? los asuntos de la vida cotidiana y del comportamiento humano, que es de lo que habla la psicología, con qué dice la Biblia sobre esto. O sea, lo que nos dice la Biblia es que no seamos como los que se entristecen sin esperanza, sino que podemos entristecernos, pero no como los que no tienen esperanza. Pues nosotros sí tenemos esperanza. Ahora, nadie está criticando porque nos entristezcamos. Yo veo a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro y sabiendo que lo iba a resucitar, cuidado. O sea, y los que están alrededor le dicen, mirad cómo le amaba, porque las lágrimas hablan precisamente de eso. El duelo ante la muerte, que es una tragedia siempre, no es natural la muerte. No estaba en el diseño, o sea, eso ha sido la consecuencia posterior. Pero qué necesario mirar hacia Jesús y poder, mirando a la persona de Jesús, poder comprender mejor qué se espera de nosotros en la vivencia de ese duelo, ¿no? Así que dejemos ya, por favor, de ponernos cargas en las espaldas, porque es lo que hacemos muchas veces en los contextos de iglesia, desde el desconocimiento y desde atroz que le tenemos a la psicología, pues empezar a obsesionar. Te voy a contar, que tú ya sabes. Ya. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo siempre que hablamos tú y yo, Lidia, se me pasa la hora, pero Sí. así, volando. Esto se va a quedar grabado, entonces podéis volver a cualquier sitio si necesitáis más cosas. Sí que quiero dar un apunte de nuevo, barriendo para casa un poquito, porque muchas veces, a veces tenemos, yo me encuentro, ¿no? Que hay quejas sexuales sin darnos cuenta de que está pasando un duelo, ¿no? Me pasa desde alguien acaba de perder un trabajo
y uno de la pareja no entiende porque la otra persona no está tan disponible sexualmente, ¿no? O creo que con la muerte sí que como que lo comprendemos más porque te vistes de negro hasta cierto punto, ¿no? Y lo lloras más, pero darnos cuenta que es real, ¿no? Estas pérdidas, los duelos, hasta momentos de tristeza o distimias, ¿no? Este momento como un poco más triste, afecta lo que deseamos, afecta nuestra apertura sexual. Y en eso creo que mi consejo así, para hacer un consejo básico, es siempre puedes rechazar una conducta, pero no puedes rechazar la conexión. Porque la conexión al final del día, como tú decías, es lo que nos va a ayudar a transitar ese proceso, ¿no? Justamente, es decir, yo puedo decir, mira, que no me apetece una penetración ahora mismo porque acabo de perder el trabajo y estoy, pero necesito un abrazo, Claro. necesito que me acaricies el pelo, necesito poder respirar y sentir calor humano, que me digas que todo está bien, aunque quizás no sea real, pero en ese momento es lo que, No, es lo que yo necesito. los procesos, además, es que son procesos de un nivel de estrés potentísimo. Y ahí está la amígdala cerebral bloqueando el orgasmo y bloqueando el deseo sexual muchas veces, porque cuando estamos estresados, jolín, allí la amígdala se arma de fuerzas y empieza la amígdala cerebral, ¿no? Nos vamos a meter en Sí, sí. Tenemos en nuestra función cerebral tenemos determinados elementos que no es solamente una cuestión de, ay, es que a ella no le apetece o a él no le apetece. No, no, es que hay algo biológicamente detrás que lo pone más difícil. Si estamos deprimidos, hemos dicho, todo el sistema nervioso central está funcionando por debajo de lo que podemos esperar. Entonces, esto está íntimamente ligado y me encanta que barras para casa, porque efectivamente es que no, aquí las personas no podemos pensar que funcionamos por compartimentos estancos. Es que todo está relacionado con todo. Y necesitamos manejar bien estos asuntos para que precisamente otros ámbitos de la vida no se contagien de lo mismo, ¿no? Totalmente. Y sí que alguien hizo una pregunta en la cajita y me parece interesante porque decían que tienen diagnosticado un trastorno de distimia desde la infancia, están con antidepresivos y pregunta, oye, ¿esto se cura? O sea, voy a estar toda la vida así, ¿no? Estos procesos, la depresión, un duelo dañino o hasta una distimia diagnosticada. ¿Qué nos puedes decir, Lidia? Yo ya sé la respuesta, ¿eh? Pero ¿qué nos puedes decir sobre esto, ¿no? Sobre Yo tengo la este como, ¿hay cura? Sí, tengo la sospecha en muchos de estos casos, no digo en todos, ¿vale? Porque efectivamente a veces hay una base genética que, ojo, no nos condiciona en el extremo de condenarnos a esto va a ser así siempre, pero sí que es verdad que lo puede poner un poco más difícil. Por ejemplo, las depresiones bipolares requieren medicación de por vida y esto es así, igual que la requiere una esquizofrenia, ¿vale? Lo que pasa es que una distimia O como normal... un diabetes, ¿no? Si lo Claro, llevamos como más para que entendamos, ¿no? Porque es, hay una disfunción en alguna cosa muy genética. ahí hay sistemas que no están bien funcionando, están mal funcionando. Pero sospecho que hay un altísimo porcentaje, habría que ver cada caso en su particularidad, ¿no? Pero hay un altísimo porcentaje en el que esos temas se han abordado de una manera o bien solamente farmacológica o bien con una terapia que realmente no ha obligado, entre comillas, por la buena vía, a remangarse y trabajar las emociones. No se han dado recursos terapéuticos complementarios que permitan en algún momento hacer la retirada del medicamento. No ha habido esa transformación de dentro a fuera en cuanto a la gestión emocional de lo que está pasando ahí. Y entonces, claro, nos vamos prorrogando en años y años y años y años, pero realmente todavía no hemos afrontado. O sea, no pensemos que porque pasan los años el tema queda resuelto. Vamos a ver, si tú tienes una habitación súper desordenada, porque tardes 10 años en volver a entrar a esa habitación, la habitación no se ha ordenado por arte de magia. O sea, alguien ha tenido que ir y ordenar. La habitación la tienes que ordenar tú. Y con el estado de ánimo pasa lo mismo. Entonces, sospecho que muchas veces el diagnóstico pudo ser correcto en su momento, pero no se ha trabajado correctamente, se está dependiendo demasiado de medicamentos y ahí hay que revisar cosas. Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que entender que hay casos y casos, obviamente, y hay casos que, como decía Lidia, que van a requerir, pero muchas veces requiere, como hablábamos antes, la colaboración de diferentes profesionales, porque el psiquiatra tiene su función en dar esa medicación que nos va a ayudar, pero el psicólogo tiene su función en ayudar a reaprender cómo gestionar, ese arremangarse y aprender cómo utilizar esta herramienta tan poderosa que tenemos. A eso nos dedicamos un poquito, ¿no? Que es como cómo ayudarte a utilizar aquello que Dios te ha dado, aquello que tú tienes, eso que estás habilitado y cómo poder gestionarlo
Madre mía, Lidia, duda. podríamos seguir mucho. Ay, madre. Danos un poquito cómo te pueden encontrar, que obviamente yo lo quiero poner también en los comentarios, tu página web y eso, pero sé también que acabas de sacar un recurso, ¿no? Sí, Explícanos un poquito. sí. Tenía muchas ganas, era algo que venía cociéndose a fuego lento y ya por fin ahora lo he parido, digamos, un mes aproximadamente. Es una plataforma de formación en la que las personas que tienen interés en saber de psicología, pero además que los mismos temas de psicología los contemos desde la fe, oye, ahí tienen su espacio. Se llama paraquenosvayabien.com. Es súper fácil, ¿vale? Paraquenosvayabien.com. También podéis acceder desde espaciopreventivo.com y también acceder. Pero, ¿cuál es el objetivo de la plataforma? Porque aquí en redes sociales, pues a veces podemos hacer pues lo justo y, bueno, pues eso, un live rápido y no sé qué, y algún post, pero yo quería un espacio en el que yo me pudiera explayar con la Biblia en la mano y poder contar todas esas cosas con detenimiento, analizar juntos textos bíblicos, explicar. Ahora mismo, por ejemplo, me he centrado mucho, y son los temas que se pueden encontrar ahí, cómo maduramos bajo presión, cómo nos hacemos más valientes, más pacientes, cómo afrontamos activamente, cómo analizamos mejor. Todas esas cosas, la Biblia habla de ellas, aunque nos parezca mentira, y habla de curiosidad y de creatividad y de flexibilidad, pero a veces no sabemos leer entre líneas y bueno, los que somos cristianos y psicólogos, yo creo que parte de nuestra responsabilidad es leer la Biblia desde la profesión y leer la profesión desde la Biblia, y eso es lo que hago ahí. Así que para que nos vaya bien.com es súper fácil, es una suscripción muy pequeñita. La gente se puede suscribir y desuscribir cada vez que quiera. Simplemente una manera en la que se me ayuda a poder mantener la plataforma y tener el tiempo para crear los contenidos, que es algo pues costoso en tiempo y esfuerzo, pero de verdad merece la pena, espero y creo, porque hay mucha necesidad. Yo creo que tú lo percibes también, que hay mucha necesidad de poder conectar esas dos cosas. Y bueno, era una espinita clavada, me la estoy empezando a quitar ahora. ¡Ya! Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Lidia. Y para los que estáis interesados también en todo este tema del buen sexo y todas esas materias, en caricleuet.com. Yo tengo un curso del buen sexo pronto. Espero que a finales de mes vamos a estar hablando también de la pornografía y la masturbación, hablando de esto de la pastilla mágica y de la comunicación asertiva. Esas son las cosas que están saliendo recién ahora. Pero a mí me encanta porque creo que justamente, y nosotros lo hemos visto, que cuando nos unimos, cada una, ya lo dice la Biblia, ¿no? Que somos un cuerpo. Entonces hay temas que yo cubro, hay otros que cubre Lidia, y cuando hacemos piña, cuando trabajamos juntos, es cuando realmente podemos atender a la iglesia, podemos atender a las personas que necesitan ayuda. Os animo a todos de seguir a Lidia, también me podéis seguir a mí. No tenemos más tiempo para cubrir más preguntas, pero espero que esto al menos os haya dado un poco de aliento. Si tenéis una persona alrededor vuestra que está en un proceso de duelo, una depresión, le podéis pasar este live, le podéis pasar los recursos que hemos ido comentando. No sé si tienes unas palabras finales, una palabra de ánimo o algo para los que están aquí. Sí, a mí siempre me gusta terminar estas cosas con un apunte de esperanza, porque yo creo que hablar de estas cosas es necesario, y es necesario precisamente para hablar de salud al final del túnel, ¿no? Es verdad que pasamos procesos oscuros, ya se nos decía que en el mundo tendríamos aflicción, y yo creo que los cristianos una doble porción, seguramente por razones obvias. Pero precisamente por eso yo creo que es tan importante recordar que somos la comunidad de la esperanza, que somos un pueblo que estamos llamados y destinados hacia esperanza. Y no es una esperanza facilona, es una esperanza viva que no es que se recrea y oh, cuánto disfruto de la dificultad, pero mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se puede estar agrandando en el mejor sentido posible, podemos estar desarrollando ese contentamiento que no es estar feliz a todas horas, es estar contentado y descubrir además a Dios de una manera absolutamente increíble y personal, como no lo descubrimos cuando estamos pasando otro tipo de momentos. Entiendo que no todo el mundo es seguidor de Jesús, no todo el mundo lo ve desde esa esperanza. Creo que trabajar bien la depresión, incluso para personas que no son seguidores de Jesús, también podemos hablar de esperanza. Es una esperanza distinta, es una esperanza que no estamos hablando de que trascienda a la eternidad, pero sí puede trascender al menos una parte de esa depresión. Los recursos son distintos, la proyección es distinta, pero creo que hay esperanza. ¿Y cómo no lo vamos a decir? Si no creyéramos que las personas pueden hacer un cambio, nos dedicaríamos a la fontanería. Pero psicólogos. Totalmente.
Totalmente, muchas gracias. Y yo más de lo mismo de aquí con eso, ¿no? De decir, existen respuestas para muchas de estas cosas que nos están... Doy gracias a Dios un poco por la pandemia. Creo que la pandemia ha dado una visibilidad a la psicología y lo ha hecho como una nueva normalidad. Hasta nos ha dado una plataforma un poco más grande y digo, mira, por eso, como decía, rescatando, ¿no? ¿Qué puedes rescatar de la pandemia? Pues bueno, que nos ha dado una plataforma y una posibilidad y de que hay esperanza. Y para los que quizás no están afectados de ninguna... Porque hay mucha gente que es como la depresión no lo van a ver en su vida, ¿no? Que es como, no es algo que necesariamente... ¿Eh? Pero el duelo sí. El duelo sí y la tristeza también. Pero para entender estas personas que sí que ves que están como muy afectadas, que no están pudiendo salir, que podamos tener como esa vista compasiva, que podamos acercarnos y que podamos acompañar en el camino, me parece una palabra importantísima, ¿no? No tenemos que corregir, no tenemos que arreglar a las personas, podemos dejar eso para los profesionales, pero sí acompañarles, estar a su lado, que se sientan en comunidad, que se sientan amados. Pues nada, hasta aquí. Empieza a terminar, pero me encanta como siempre. Creo que hay un feeling, hay una conexión. Nos lo pasamos bomba, hay que reconocer que nos encanta esto que hacemos. Y oye, si en algún momento surgen más preguntas, más dudas, oye, si hay que hacer una segunda parte, se hace. Para eso estamos. La cosa es seguir siendo útiles, en definitiva. Totalmente. Hasta yo lo pienso, digo, a nivel de, digo, mira, hasta depresión y sexo, ¿no? O duelo y sexo, creo que podría ser hasta muy interesante, porque es de coger dos tabús, porque depresión y duelo no deja de ser a veces también un tema que como que la gente no se quiere acabar de mojar, ¿no? Y ya, si lo sumamos al sexo, pues ya es la bomba. Te quiero más. Bueno, amigos, lo voy a dejar colgado. Ahora voy a hacer toda esa parte técnica para asegurar. Voy a colaborar con Lidia para que también esté en su página. Lo vais a poder encontrar en cualquiera de los lados. Muchas gracias por lo que habéis aguantado hasta el final. Si te estás uniendo ahora, lo voy a dejar grabado. Míratelo entero porque vale la pena. Hemos hablado de muchísimos temas y es buenísimo. Muchas gracias, Lidia, y hasta la próxima. Un placer. Buena tarde a todos. Hasta la próxima.